Hoy iniciamos el capítulo 5 en una primera porción, los primeros 7 versículos de hecho, bajo este título, Vocación Fallida. Espero que el título se justifique en el curso de esta exposición. Así que voy a dar lectura primero al texto que estaremos explorando juntos. Yo les ofrezco, perdón por esas referencias, yo les ofrezco esta traducción, pero ustedes pueden seguirme con la que tengan a la mano. Isaías 5, versículos 1 al 7. Dice así 5:1. Permítame cantar ahora a mi amado, un canto de mi amado sobre el viñedo de él. Continúo con 5:1. Un viñedo ha existido para mi amado. Literalmente dice así en hebreo, y ahorita vuelvo a explicar esto, en un cuerno de hijo de aceite, y lo excavó y lo limpió de piedras y lo plantó de vides especiales y construyó una torre en medio de él. Y también un lagar labró en él y aguardó a que produjera uvas. Y produjo bayas agrias. Y ahora que mora en Jerusalén y un hombre de Judá, dispensen justicia ahora entre mí y entre mi viñedo. ¿Qué más debo hacer para mi viñedo que no he hecho en él? Porque cuando he aguardado para que produzca uvas, más bien produjo bayas agrias. 5:5. Y ahora permítame hacer del conocimiento de ustedes ahora lo que yo hago a mi viñedo. Hago a un lado el seto o cercado de él, y será para devastar o arrasar, para hacer una brecha en el muro de piedras de él, y será pisoteado, y colocaré, o más bien haré una tierra erial o una tierra baldía de él. No será podado, no será desbrozado, y crecerán espinas y maleza. Y sobre las nubes daré una orden que al causar llover sobre él, lluvia haya. 5:7. Pues el viñedo de Yahvé Tsebaot, la casa de Israel y un hombre de Judá, una plantación del deleite de él, y aguardó o esperó por justicia. Y mira, derramamiento de sangre, por rectitud, y mira, grito de desesperación. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto, esta primera porción del capítulo 5, y dado el tema que asoma inmediatamente, digamos, se trata de un canto, quisiera llamar su atención a manera de introducción a este suerte de libro de texto. No hace mucho recibí una copia de este libro de texto y se puede entender el título así como Esforzándose por entender hebreo bíblico, un libro de texto introductorio. Y bueno, entre otros puntos, el autor de este libro en su introducción dice lo siguiente: hay muchos otros libros de texto para aprender hebreo bíblico, y puede que se pregunte ¿qué ofrece este libro que sea nuevo o distinto? He usado 12 de estos libros y he aprendido algo de todos ellos. No obstante, algunos son innecesariamente complicados, en mi opinión, y otros son muy caros o difíciles de conseguir. 3 de ellos tienen enfoques innovadores, pero son inadecuados para una introducción básica al lenguaje. Este libro ofrece una simple introducción al hebreo bíblico para principiantes, enfocándose en la gramática y vocabulario básicos, mientras que inicia a los estudiantes a leer y entender textos bíblicos tan pronto sea posible. Ninguno de los otros libros hace esto, de modo que creo que mi libro hace una aportación única, según este autor, David Baker. Y más adelante también dice esto: hay 8 lecciones de un total de 30 en este libro que se enfocan en leer textos bíblicos para reforzar la gramática aprendida en otras lecciones y ofrecer observaciones sobre la interpretación de textos del Antiguo Testamento en su lenguaje original. Hay una lección sobre conversación en hebreo para ayudar a los estudiantes a apreciar que este fue el lenguaje cotidiano del pueblo de Israel en tiempos bíblicos. No se espera que los estudiantes sean capaces de sostener una conversación en hebreo, pero aprenderán lo suficiente para intentarlo. Algunas canciones en hebreo se enseñan a lo largo del curso
y han resultado populares. De hecho, este libro ya va en su probablemente tercera edición. El autor ha dado clases, bueno, de hebreo y de otros temas del Antiguo Testamento en algunas instituciones en el sureste asiático y también en el país de Inglaterra. Pero lo que me llamó la atención de este libro, no he visto 12 libros, pero por lo menos 3 de ellos, es su innovación en el sentido de incorporar esto, canciones en hebreo que enseñan a lo largo del curso. No traje mi ejemplar, pero al final, a manera de apéndice en este libro, viene justamente un pequeño cancionero. Son alrededor de 7 u 8 cantos en hebreo. En hebreo viene su partitura, sus acordes, por si a alguien le interesa. Eso es lo interesante, lo que me llamó la atención, ¿verdad? Que al enseñar el idioma hebreo bíblico, en esta introducción, a la par hay estos cantos para ir reforzando, animando quizá a los estudiantes a perseverar en su aprendizaje del idioma. Bueno, el canto, y por cierto, son canciones un tanto populares, son canciones judías y muy tradicionales, y con ello, en un momento vuelvo a ese tema, el tema del canto como tal. Bueno, estamos en esta serie, y brevemente decir que Isaías 1.1 nos da estas coordenadas tanto espaciales como temporales. Espaciales porque nos dice que él fue un hombre de ese mundo, el mundo del así llamado Antiguo Cercano Oriente. Un mapa similar hoy lo encontramos en los periódicos, primeras planas de los periódicos que nos están manteniendo al tanto cómo se está desarrollando el conflicto que se está dando ahorita en esa zona del mundo, donde está Elán, pues ahora en esa zona ahí se encuentra Irán, digamos, tenemos el Levante y todos los países intermedios hoy día, pero ese mapa ahorita está tan vigente, tan presente en los medios de comunicación. Pero además el profeta nos dice en Isaías 1.1 que le tocó vivir en el mundo del siglo octavo antes de Cristo, la segunda mitad, casi al final del siglo octavo, cuando entonces en esa zona del mundo quien impuso términos y condiciones fue el imperio neoasirio, que eventualmente se devoró, se tragó al reino de Israel y estuvo a punto de hacerlo del reino de Judá, de lo que da cuenta el profeta. ¿Por qué no ocurrió eso? Eso es algo extraordinario. Bueno, estamos por iniciar Isaías 5, así que hemos visto los primeros 4 capítulos. En el capítulo 1 es una suerte de introducción a todo el libro. Es un extenso libro, un vasto libro, 66 capítulos, uno de los documentos más extensos del Antiguo Testamento. Y en ese el profeta de alguna manera nos da una introducción a la visión de Isaías, la visión de Yesayahu en su nombre en hebreo. Introduce prácticamente todos los temas que después expande o elabora a plenitud en el resto del libro. De eso trata su introducción. Todo el capítulo 1 lo vimos con suficiente detalle y capítulo 2 al 4 inició un segmento que lo que le distinguió fue esta convocatoria global a todas las naciones de entonces, diríamos todas las naciones de hoy día, todas las naciones, las gentes de entonces, a venir a ascender, subir la montaña y tener ese encuentro con Yahvé Dios. Esa era la convocatoria. Algo extraordinario iba a pasar allí, iban a recibir enseñanza, iban a recibir justicia, iba a haber juicio también. Pero un efecto, nos decía esa convocatoria, es que las lanzas, las espadas, los instrumentos de guerra de entonces serían transformados en instrumentos de labranza para labrar la tierra, entre otros efectos e impactos. Desde luego, en ese bloque, en ese segmento, vimos algunas de las expresiones del juicio de Dios, pero ese bloque concluye con una nota de esperanza, de aliento, de ánimo. Hay una nueva creación, esa expectativa de una nueva creación con tintes mesiánicos. Quizá recordemos el tema, juicio que restaura. El juicio de Dios siempre es un juicio que reivindica, que rehace, que reconstruye, que restituye, que hace pleno y completo lo que se ha disminuido, socavado, hecho menos. A diferencia de otras expresiones de juicio que solo son devastadoras, destruyen, nihilistas diríamos, pero el juicio de Dios tiene esa orientación de restaurar y reivindicar. Y ese fue un tema que estuvo ahí en ese segmento. Bueno, habiendo dicho eso, iniciamos ahora este otro tema, este otro segmento en Isaías 5, bajo este título, vocación fallida. Y el primer punto que quiero destacar del breve texto que vamos a ver es este,
el profeta poeta que canta, ¿va? Hemos dicho que el profeta Isaías, lo que hemos leído hasta ahora, desde capítulo 1 hasta ahora, versículo 5, él escribe, escribe en verso, ¿verdad? No en prosa. Él está escribiendo poesía. Hemos estado leyendo poesía, no prosa, ¿verdad? Por prosa me refiero, no es un... Sí, perdonen, sí, sí, podemos continuar, sí, ok. Después de esta breve pausa. Sí, decía el profeta en realidad es poeta al mismo tiempo, está escribiendo, diríamos, verso, no prosa. No es un texto narrativo continuo, todavía no, habrá segmentos que lo hay así, pero hasta el momento todo lo que hemos leído es un poema o segmentos de poemas, ¿no? Y ocurre hoy en este pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Estamos leyendo poesía como tal. Así que es un profeta que escribe poesía, pero además ahora nos toma por sorpresa, ¿verdad? Estamos viendo varias facetas del profeta y esta es una más porque le está diciendo a su audiencia, imaginemos que aquí está el profeta hablándole a su audiencia y le dice, permíteme cantar, ¿no? Permíteme cantar. Ahora, eso es lo que le está pidiendo, que le den la oportunidad de que él cante. Le van a escuchar ahora cantar. Ha estado comunicando su profecía, su mensaje de una manera en este lenguaje, en un lenguaje poético, pero ahora nos va a cantar el profeta. Y dice así, permíteme cantar ahora a mi amado un canto de mi amado, ¿verdad? Aquí hay dos vocablos. Si bien los traducimos como amados ambos, en hebreo de hecho son ligeramente distintos, ¿verdad? El primero es yadid, que se traduce como amado, y el segundo es dot, ¿verdad? Que también se traduce como amado o amante, ¿verdad? Así que ¿quién es un amado y quién es el otro amado, ¿verdad? Presumiblemente, bueno, por lo que inferimos acá, él dice, permíteme cantar ahora a mi amado, es decir, le va a cantar a su audiencia. Su audiencia es considerada también el amado, sus contemporáneos, en otras palabras, el pueblo de Dios de entonces, ese es su amado. Y recordemos, el profeta una y otra vez se hace parte de su audiencia, habla de mi amado, en el pasado ha hablado de mi pueblo, así como ha hablado de mi Señor Yahvé. Nunca ha tomado distancia, o sea, con su pueblo ha compartido también ese agravio, esa pena, esa suerte, digamos, y no es la excepción hoy. Entonces va a cantarle a su amado, es la audiencia que tiene enfrente, sus contemporáneos, su pueblo, digamos. Pero este canto dice, digamos que quien lo compuso, dice, es un canto de mi amado. El autor es el otro amado, el otro que aparece aquí con el vocablo dot. Y este otro amado es Yahvé, Dios. Este otro amado, entonces Yahvé, Dios, compuso un canto. Este es el intérprete, el profeta poeta es ahora el intérprete de este canto y se lo dedica a su audiencia, está cantándole a su audiencia, ¿verdad? Y esta audiencia, bueno, dice, el canto va a tratar sobre un viñedo, el viñedo de este amado, ¿verdad? Así que solo para clarificar, así que el profeta ya nos preparó el escenario, ya hizo esa introducción, y entonces imaginemos que aquí está el profeta y comienza a cantar, ¿verdad? Por cierto, hay que decir que del profeta, bueno, ahorita vuelvo a este término, del profeta, ya el texto mismo nos ha dicho que sí, él es un profeta, en Isaías 37:2, 38:1, 39:13 nos dice puntualmente que él es profeta. Además, su esposa, de la que se nos habla en Isaías 8, y en su momento lo veremos en esta nuestra serie, se nos dice que su esposa es profetisa, ¿no? Él es profeta, ella es profetisa, y además, bueno, se nos hablaron de dos de sus hijos, sus nombres también comunican algo. Además, solo quisiera también destacar, esta es la primera vez que aparece en el texto del profeta, en el profeta Isaías, en 5:1, el verbo, vamos a decir, sayar, ¿verdad? El verbo cantar en hebreo, que ocurre otras dos ocasiones, en 26:1 y en 42:10. Y además también aparece por vez primera
el vocablo canto, ¿ah? El vocablo canto. En hebreo este vocablo puede tener género masculino o género femenino. El género masculino es shir, por ejemplo, el libro que conocemos como Cantar de los Cantares, literalmente en hebreo es shir, shir hashirim, el cantar de los cantos, literalmente, ¿verdad? Pero ahí se está usando el vocablo masculino. Y ahora el profeta usa shirá, es el femenino de shir, el vocablo femenino de canto. Bueno, es solo para comunicarles algo del texto hebreo, pero lo más extraordinario es que Isaías, que es un profeta, que además comunica su profecía en verso y no en prosa, o sea, en poesía, es también alguien que canta y él se suscribe, se incorpora a una, digamos, rica tradición que hay en la escritura de personas, hombres o mujeres, que fueron varias cosas y entre otras que también cantaron, ¿verdad? Por ejemplo, la primera vez que se nos dice que alguien canta en la escritura es Moisés. Moisés, el que también se llamó profeta, el que también, pero la escritura al paso del tiempo le llama el siervo de Yahvé, ¿verdad? Pero ahí está, Moisés, los varios títulos o epítetos que recibe Moisés, bueno, uno más es que él también cantó, ¿no? Y fue juez, ¿verdad? Otra persona que también cantó es su hermana de él, su hermana mayor de él, Miriam, quizá ella le enseñó a él, ¿verdad? De ella también cantó, nos dice Éxodo 15, 21, que Miriam cantó, ¿verdad? Éxodo 15, 1 dice que Moisés cantó, Éxodo 15, 21, Miriam cantó, y ahí está su canto, ¿eh? En Éxodo 15 tiene 2 cantos, y después en Números 21, 17 nos dice que Israel, es decir, todo el pueblo de Israel, sus miles de Israel, todos ellos cantaron al unísono. Imaginémonos, ¿no? Si aquí nos escuchamos al cantar y a veces decimos qué extraordinario cantamos, y es verdad, ¿eh? No estoy lo digo sinceramente. Imaginemos a esta multitud, no solo de cientos, de miles, de cien miles en realidad, ¿eh? Estamos hablando, cantando. Imaginemos ese coro, aunque se haya sido en el desierto, con todo cantaron, toda esa multitud cantó. Eso nos dice Números 21, 17. Y después tenemos otra mujer que también cantó, Débora. Ella fue juez en Israel. Ella fue también profetisa. Y ahora también canta. Todas estas personas que tan versátiles y dotadas son, ¿no? Pues también cantaron todos ellos, ¿no? Y la lista continúa. Pero solo por destacar algunos de ellos. Así que el profeta Isaías pues se suscribe a todos aquellos que le antecedieron y él también canta. Así que, bueno, no es una novedad en ese sentido. Bueno, este es el canto del desierto. Imaginemos que aquí está el profeta, comienza a cantar con esta música de fondo. Eso pudiéramos imaginarlo, cómo sería, cómo se escucharía. Sería extraordinario poder descubrir eso, pero por lo pronto este es su canto. Y dice, un viñedo ha existido para mi amado. Y comienza a describir este viñedo. Y en primera instancia aparece esta frase, este viñedo, dice, ha existido. Literalmente en hebreo dice, en un cuerno hijo de aceite. ¿Qué quiere decir esta frase, esta expresión? Porque esa frase es la única que aparece, no solo en el libro del profeta Isaías, sino en todo el Antiguo Testamento, en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento, es la única ocasión que aparece esta frase. Un cuerno de hijo de aceite. ¿Cómo interpretar nosotros hoy en el siglo XXI un texto que data del siglo VIII antes de Cristo? ¿Eh? O sea, casi 3 milenios hay de por medio. ¿Y cómo interpretar esta frase? Bueno, quizá de momento podemos dejarlo ahí. Si ustedes tienen alguna otra traducción a la mano, probablemente diga a lo mejor en alguna cumbre fértil, en alguna cresta fértil. Esas son posibilidades, ¿verdad? En realidad los traductores, para ser sinceros con ustedes, ¿verdad?, están especulando, ¿verdad? Pero quizá es una especulación válida y en un momento volveremos a esa posibilidad que yo pongo ahí entre signos de interrogación. Quizá está refiriéndose a una cumbre fértil, ¿verdad? Debo decir que en tiempos de Isaías, tiempos atrás, tiempos posteriores a él, en efecto, se usaba un cuerno lleno de aceite y con ese cuerno lleno de aceite
Por ejemplo, en varios textos en la Escritura, un cuerno de aceite es el que llevaba el profeta Samuel y derrama el aceite en la cabeza de Saúl, quien eventualmente fue el primer rey, y después lo hace 3 veces en la cabeza o 3 ocasiones le derraman aceite en la cabeza de David, cuando él eventualmente es el rey. 3 veces le ungieron a David, y entre otros, o cuando por primera vez Aarón y sus hijos fueron consagrados para la función del sacerdocio, también se derramó aceite sobre su cabeza, y generalmente ese aceite estaba contenido en un cuerno de uno de estos animales grandes, ¿no? Pero esa es la idea del cuerno de momento, ¿va? Pero volveré en un momento más a explorar esa posibilidad. Bueno, allí está este viñedo, dice que excavó ese terreno, lo limpió de piedras, ¿no? Y probablemente además pues desbrozó la hierba que quizá no era o estorbaba, y después dice lo plantó, ese terreno, esa zona, lo plantó de vides especiales, ¿no? O vides de uvas rojas, ¿no? Y además dice que una vez que plantó ese viñedo, construyó una torre en medio de él, una torre para estar al tanto, cuidar de él, y también, o además, un lagar labró en él, ¿va? Y la función del lagar era, una vez que diese el fruto, este viñedo, su fruto, esas uvas, había que machacarlas y pisarlas, ¿va? De hecho, literalmente se colocaban en las uvas, y ese lagar, alguien podía estar ahí pisándolas y extraer el jugo de esa uva, que después se usaba para el vino, por ejemplo, ¿va? Y luego dice, ya una vez que preparó el terreno, sembró y preparó las condiciones, pues aguardó. Había que pasar tiempo. ¿Cuánto no dice el texto? ¿Ah? ¿Cuánto tarda una vid en dar su fruto? ¿Ah? Bueno, ahí está este labrador, esperando a que dé su fruto, con esta expectativa. Pues es una vid especial, y para sorpresa de él, ¿verdad?, en vez de las uvas, dice, produjo bayas agrias. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Y entonces, repito, desde luego, yo aquí lo estoy describiendo, comentando, pero este es un canto, ¿eh? Este es un canto, imaginemos, está cantando, es poesía con canto, un poema con canto, y dice, y ahora quien mora en Jerusalén y un hombre de Judá, el profeta, bueno, a quien el canto se invita a testigos, se convoca a testigos, ¿ya?, a los habitantes de Jerusalén, a todo el reino de Judá personificado como un hombre, ¿va? Que vengan, y les pide, administren o dispensen justicia, porque hay un conflicto dice, entre mí y entre mi viñedo, ¿va? Hay una disputa, y quiero que ustedes sean los que medien en esta disputa, los que dispensen justicia. ¿Cuál es la disputa? Dice, ¿qué más debo hacer, por un lado, para mi viñedo que no he hecho en él? Hizo todo eso, esperó todo ese tiempo y obtiene bayas agrias. Y otra vez la pregunta es, ¿por qué cuando he aguardado o esperado para que produzca uvas? Pues de eso se trata de una vida. Y en vez de uvas produjo bayas agrias, ¿no? ¿Por qué dio lo que no debería, ¿no? Produjo lo que no se esperaba. Ese es el reclamo en este canto. Y este es el canto en realidad. Hasta aquí concluye el canto. Brevemente quisiera decir que la primera vez en el texto bíblico que aparece este verbo de plantar, la acción de plantar una vid, ocurre en Génesis 9:20. Noé, una vez que ya pasó el magul de aguas, el diluvio, la barca se asentó en una montaña, sale Noé, su esposa, sus hijos, las cónyuges o esposas de sus hijos, se asientan ya en esa zona. ¿Qué es lo que hace Noé? Pues Noé, dice, hombre del suelo cultivable. Noé plantó un viñedo, ¿verdad? Y en el caso de Noé, sí, ese viñedo produjo uvas, ¿verdad? Y con esas uvas él pudo machacarlas, extraer el jugo, eventualmente producir vino, y bebió de ese vino, solo que bebió de más, ¿verdad? Porque dice se embriagó o emborrachó, y algo pasó, continúa ahí el texto, ¿no? Pero lo único que quisiera destacar es que Noé plantó también su viñedo, y sí, tuvo uvas su viñedo, ¿eh? Uvas como esperaba, y pudo hacer vino él. Pero esta idea de plantar es algo que marcó al pueblo justo cuando sale de Israel, ¿eh?
en Éxodo, digamos, Éxodo 14, narra esa última frontera que tenía que cruzar el pueblo de Israel para dejar atrás del todo a Egipto, ¿va? Son las aguas que había que cruzar y narra de una manera extraordinaria Éxodo 14 cómo ocurre eso, ¿va? Detrás les viene persiguiendo el faraón y su ejército y delante de ellos tienen aguas, ¿no? Están en medio, están atrapados y ya ve, Dios da la orden a Moisés, bueno, con tu vara, solo eso golpea el mar y las aguas se abren y ellos pueden cruzar las aguas y finalmente ya que están del otro lado vuelven a su nivel, a su cauce y ya dejaron atrás Egipto, ¿verdad? Y lo que significó para ellos esa experiencia de opresión, de esclavitud, quedó atrás. Éxodo 15, por lo tanto, celebra con ese canto, el canto de Moisés, el canto de Miriam, ese evento crucial, decisivo que marcó al pueblo de Dios, ¿verdad? Y en esa celebración, en ese canto, especialmente de Miriam, introduce esta idea: harás que vengan, están hablando de Yahvé Dios con respecto al pueblo, ¿va? Harás que vengan y los plantarás en la montaña de tu propiedad. ¿Y cuál es esta montaña de la propiedad de Yahvé? Dice, el lugar para tu morada que has hecho, Yahvé, un espacio sagrado, mi Señor, que tus manos han establecido. Entonces, en este canto, en este poema, de este segundo de Miriam, la idea es que los ha sacado, los trae hacia sí y los va a plantar en una montaña. De ahí que si me permiten, voy a hacer este recuerdo. Esta de un viñedo ha existido para mí en un cuerno de hijo de aceite, y probablemente en alusión o en referencia a Éxodo 15, 17, esta idea de que los iba a plantar en una montaña, quizá, bueno, algunos se han tomado la libertad de traducir eso, quizás se refiere a una suerte de cresta, una cumbre de esa montaña, una cumbre fértil, una cresta fértil, y ahí los ha plantado, ¿verdad? Y puede que en algunas traducciones que ustedes lean, esa sea la idea, ¿verdad? De que los planta en una zona, pero repito, literalmente en hebreo dice en un cuerno de hijo de aceite, ¿verdad? Pero quizá teniendo en cuenta Éxodo 15, 17, la idea de que esta idea, si me permiten, expresada en términos poéticos de que Dios saca al pueblo, lo trae hacia sí y allí en su montaña, en su lugar sagrado, en su morada, los va a plantar. Bueno, esa es la idea que está detrás de Isaías 5, ¿va? Este viñedo, ¿va? Esta planta adquiere la forma de un viñedo, pero en esencia es esta expectativa de que Dios los planta allí en el lugar donde Él mora, ¿no? Y también implícitamente está esta noción de espacio sagrado. ¿Qué es espacio sagrado en la Escritura? Bueno, particularmente Éxodo 25, 8 dice, ¿no? Pide que construyan esta tienda de campaña porque Él quiere estar en medio de ellos, ¿no? Construyan este espacio sagrado porque yo quiero estar con ustedes ahí. Así que donde Dios está con los suyos, eso es lo que la Escritura llama espacio sagrado, y esto puede adquirir varias formas, sea la montaña, sea la tienda de campaña, sea el templo, y quizá la expresión suprema es con Jesús, ¿no? Juan 1, 14. El Verbo se hizo carne y montó su tienda de campaña entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria como la de un unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahí está ese punto, así que ya vimos, aclaramos eso, ¿eh? Pero este es el punto. Dios creó las condiciones, los planta, está esperando de ellos un fruto que no llegó. Y de eso trata el canto, de esta frustración, de este desencanto, desilusión. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, ese es el canto como tal. Y por lo tanto, algo va a ocurrir, ¿eh? Y ahora sí, este ya no es canto, ¿eh? Ahora dice el profeta, ahora permítame hacer del conocimiento de ustedes, ¿va? Al principio dijo, ahora permítame cantar. Ya concluyó la canción, ¿va? Y ahora dice, ahora permítame hacer del conocimiento de ustedes, ahora lo que yo hago mi viñedo. Ahora está mediando directamente palabra de Yahvé Dios hacia sus contemporáneos, ¿va? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues dice esto, hago a un lado o retiro ese cerco o valla de él. Y en este otro extracto nos da algunos otros elementos que implicó el preparar, el sembrar, el crear las condiciones para que el viñedo floreciera y diera ese fruto frondoso que se esperaba. Bueno, dice,
retiro el seto cercado y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a quedar expuesto ese viñedo, ¿ah? Y en efecto, será para devastar o arrasar, ¿ah? Y ese tema de devastar o arrasar, ya lo había mencionado el profeta en 3:14 y 4:4. También dice, será para hacer una brecha en el muro de piedras de él. En otras palabras, queda expuesto, va a quedar vulnerable ese viñedo, ¿eh? Ese viñedo, y de hecho, dice el texto, será pisoteado, ¿eh? El viñedo, no las uvas en el lagar, sino el viñedo mismo, ¿eh? Va a ser pisoteado, va a ser devastado, va a ser destruido y es en consecuencia, dice, haré una tierra erial, una tierra baldía de él. Eso quiere decir erial, ¿verdad? Una tierra baldía, una tierra improductiva, simplemente, ¿verdad? O sea, queda devastada y por lo tanto ya no hay condiciones, ya no hay fruto, ¿verdad? Y por lo tanto, pues si ya no hay fruto, si este viñedo quedó devastado, pues ya no hay necesidad de podarlo, ¿verdad? Y tampoco no será desbrozado, va a quedar abandonado y entonces si no se cuida un sembradío, la hierba mala va a comenzar a crecer, es lo que dice, ¿verdad? Subirá, ascenderá, crecerá espinas y maleza, ¿verdad? Eso es lo que va a crecer y eso va digamos, a consumir lo que quede de ese viñedo devastado. E incluso dice el profeta, mediando palabras, dice, sobre las nubes daré una orden que al causar llover sobre él, lluvia, así dice el texto en hebreo, ¿va? Uno puede ser lluvia, probablemente en sus traducciones diga no haya lluvia, ¿va? Bueno, el texto en hebreo nunca aparece la partícula negativa, no, ¿va? Pero lo único que quiero yo destacar es que incluso si hubiese lluvia, ya no hay viñedo, este ha sido devastado, este ha sido desolado, lo que más bien va a crecer es esto, las espinas, la maleza, es decir, la hierba mala, aquello que hace menos o impide pues que crezca la buena planta, si me permiten decirlo así, ¿verdad? Así que ante esa frustración del labrador a ver que su viñedo, en vez de darle uvas frondosas, le da bayas agrias, entonces lo abandona y queda expuesto, ¿verdad? Y es pisoteado, es devastado y más bien crece la maleza y las espinas, ¿verdad? Y de ahí que hayan leído Isaac, creo que fue quien leyó para nosotros Marcos 2, ¿verdad? Porque en efecto este texto de Isaías 5, lo que hace Jesús es actualizarlo. En un sentido, este canto es una suerte de un resumen, una síntesis de la historia del pueblo hasta el tiempo de Isaías, ¿verdad? Dios hizo algo con ese pueblo, lo instaló en la tierra que le prometió, le proveyó todas las condiciones para que fuese ese pueblo, para que ejerciese esa vocación a la que le llamó, y el pueblo no estuvo a la altura de esa vocación, ¿verdad? Eso fue en el siglo VIII, y con Jesús de nueva cuenta retoma este canto y le da un giro y lo actualiza a su tiempo. Un viñedo, un ser humano plantó, ¿verdad? Y colocó una valla, de todos esos temas están en el canto de Isaías, cavó un contenedor, un lagar, el lagar también está ahí, construyó una torre, también está ese elemento ahí, y la variante es esta, ¿verdad? La dio en alquiler a labradores arrendatarios, ¿verdad? Y viajó lejos de su casa. Ese es el giro que le da Jesús, ¿verdad? Pero allí está, los elementos centrales, esenciales del canto, allí están. Y entonces el arrendador envía un intermediario, ¿verdad? Quiere el fruto de ese alquiler, ¿verdad? Así que envía un esclavo, de modo que, dice, de modo que de los labradores o arrendatarios recibiese de los frutos de la viña. Quiere las uvas, pues, ¿verdad? Pero ¿qué hacen los inquilinos de ese viñedo? Toman a este esclavo, lo latigaron, lo golpearon y lo mandan con las manos vacías. El dueño manda a otro esclavo y a este dice golpearon en la cabeza, envía a otro, a este ya ejecutaron, ¿verdad? Ya no solo lo maltrataron o abusaron físicamente, de plano lo maltrataron. Y dice, y a muchos otros, a quienes de hecho golpearon y pero quienes ejecutaron, ¿verdad? Son unos inquilinos malos en unos sentidos, en la historia, en el relato que hace Jesús, ¿verdad? Nunca dan el fruto que corresponde, ¿verdad? Nunca dan la paga, si se quiere, ¿verdad?
la paga de la renta. Y entonces dice el dueño, el arrendador, aún así, aún no tenía un hijo amado, lo envió al final hacia ellos diciendo, serán respetuosos del hijo mío. Dice, pero aquellos labradores se dijeron a sí mismos, este es el heredero, vengan acá, ejecutémoslo y de nosotros será la herencia. Y tomándolo, lo ejecutaron y lo echaron fuera de la viña, ¿no? Entonces Jesús actualiza a su tiempo, a su momento, esta historia del pueblo de Israel, ¿no? Y por lo tanto pregunta Jesús, ¿qué hará el Señor o el dueño de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores arrendatarios y dará la viña a otro viñedo, ¿no? Y de ahí que lance la pregunta a Jesús, ¿acaso no esta escritura leyeron? Una piedra la cual rechazaron después de un escrutinio, quienes construyen, esta convirtió en la cabeza de la esquina o ángulo del Señor, llegó a ser esta y es maravilloso a los ojos de nosotros. Bueno, Jesús toma ese canto y lo actualiza a su tiempo y en su circunstancia y en su momento, ¿verdad? Pero en serio, en suma está haciendo un recuento también de la historia del pueblo. Así que el último punto que haré de esta exposición es el desencanto, ¿eh? Hablamos de un canto y desencanto literalmente quiere decir deshacer el canto, ¿eh? En un sentido, pero ha adquirido esta connotación de desilusión, decepción, ¿no? Frustración, el desencanto, y en efecto dice así, ahora lo explica el profeta, dice pues el viñedo de Yahvé, ahora nos explica quién es este viñedo y lo dice con claridad, dice la casa de Israel y el hombre de Judá, o sea, el reino de Israel, la ciudad de Jerusalén, ¿no? Bueno, la casa de Israel, el reino de Judá, este es el viñedo, ¿verdad? Una plantación que se supone era para deleite y agrado de él, ¿verdad? La plantación, eco de Éxodo 15, 17, allí está, esta plantación allí en la montaña, ese era el viñedo, y por lo tanto Yahvé Sebaot aguardó y esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, dejamos atrás la metáfora de los frutos, es decir, de las uvas, y ahora está hablando ya de los temas centrales, ¿verdad? ¿Qué tipo de fruto esperaba Yahvé Dios de su pueblo que instaló en ese lugar, que le dio esta vocación, esta manera de ser y de vivir a través de la instrucción de la Escritura? Bueno, esperaba por lo pronto justicia. El vocablo que utiliza el profeta aquí es mishpat en hebreo, pero dice, mira, en vez de justicia, ¿qué produjo? Produjo derramamiento de sangre. Algo han hecho, algo hicieron, no es justicia, es derramamiento de sangre, ¿verdad? Y aquí hay un juego de palabras que se aprecia mejor en el texto en hebreo, porque esperaba Yahvé Dios mishpat, justicia, y en vez de ello lo que obtiene de ellos es mishpak, ¿verdad? Mishpat y mishpak suenan casi igual, ¿verdad? La única diferencia es el carácter final, la consonante final, ¿verdad? Y eso introduce dos vocablos distintos. Uno es justicia y el otro casi es su antónimo, ¿verdad? Es derramamiento de sangre. Lo opuesto, de hecho, ¿verdad? Esperaba Yahvé Dios frutas, uvas frondosas y le dan bayas agrias. Y las bayas agrias es derramamiento de sangre. Algo han hecho entre sí, a sí mismos, que no honra al Señor. Esperaba rectitud, ¿eh? Y el vocablo que utiliza el profeta es sedaka, ¿eh? Ese es el problema. Y dice, y mira, grito de desesperación o llamado de auxilio, y el vocablo es seaka, ¿eh? Y también suena lo mismo, ¿eh? En otras palabras, rima, ¿eh? Rima lo uno y lo otro, diríamos nosotros. Después de todo, es poesía esto, ¿eh? Esperaba una cosa y lo que produce es el antónimo del otro, ¿no? Y por cierto, este último vocablo, grito de desesperación, aparece por ejemplo en Génesis 18. Génesis 18 nos dice de esta visita de Yahvé Dios con dos de sus ángeles a Abraham y le dice, he escuchado este grito de desesperación, este llamado de auxilio que surge, que emana de Sodoma y Gomorra. Voy a verificar, voy a cerciorarme si en efecto es así, y si es así, ¿qué pasa en Génesis 19? Pues viene el juicio de Dios, ¿verdad? Algo así está ocurriendo acá. Dios esperaba algo de su pueblo y el pueblo no estuvo a la altura de ese llamado, de esa vocación, más bien procedió de otra manera, ¿verdad? Los temas de justicia y rectitud
han estado presentes ya en el texto de Isaías, en 1:17. Hay una serie de imperativos: lávense, límpiense ustedes, hagan dar un viraje, cesen de hacer el mal, aprendan, busquen, marchen, administren o dispensen justicia, argumenten. Y hay que buscar justicia, hay que dispensar justicia, buscar, ese era un tema. Y en 1:27 está hablando de Sión, está hablando del pueblo, digamos. Dice: Sión con justicia será rescatada, y en rectitud, quienes vuelven o regresan de ella. Esos temas están ahí presentes, y ocurren con frecuencia en la Escritura. Ese par de binomios quizá es lenguaje legal, términos legales de la jurisprudencia: justicia y rectitud. Eso que distinguiría al pueblo, no fue el caso. Así que igual, si volvemos a ese relato de Jesús, los oyentes de Jesús entendieron lo que él estaba diciendo, y por eso dice: lo buscaban para aprenderlo, pero estuvieron temerosos por la multitud, ya que comprendieron que para ellos la parábola dijo, y abandonándolo se fueron, ¿verdad? Pero entendieron los oyentes de Jesús que les habló a ellos. Y así el profeta, ¿verdad?, tiempo atrás, con este canto quiso hablar a sus contemporáneos. Así que, en conclusión, hermanos, el profeta inaugura una nueva sección en la que se presenta como el cantante, además de poeta, siguiendo los pasos de Moisés, de Miriam, del pueblo de Israel y de Débora, entre otros. Este canto poema hace un recuento exprés de la historia del pueblo de Dios, representado por un viñedo. La idea en sí misma data del Éxodo, ya vimos, Éxodo 15:17 en particular. El punto del canto, la intención de este canto es, en realidad, es la frustración y desencanto de Yahvé, Dios, el creador y liberador o redentor de su pueblo, al ver cómo ellos han faltado a su vocación. Bueno, gracias, hermanos, por su atención. Doy paso a la siguiente sección. Gracias. ¿Cuál consideras tú que es una de tus habilidades o de tus talentos, algo que tú sabes hacer muy bien? ¿Cuál crees que es esa habilidad? Obviamente den paso para que la otra persona comparta, ¿ok? Sí quedó clara la pregunta, ¿verdad? ¿Sí me dio a entender? Muy bien, ya compartieron, ¿verdad? Por ahí. La otra persona ya pudo compartir, ¿ya le dieron chance? Ok. Entre esa misma pregunta, vamos a esperar aquí a nuestras hermanas que sigue. Tienen un montón de dones, un montón de habilidades, de talentos, y sí lo creo. La siguiente pregunta, ¿consideran que esa habilidad que Dios te dio puede servir o puede ser de bendición para las personas a tu alrededor o para las demás personas? Y esa yo creo que la podemos compartir de manera grupal, aquí junto con todos. ¿Y y por qué o de qué manera sería? Así que adelante, ¿quién quiere compartir? La siguiente pregunta o enunciado dice: el tema del canto poema es la vocación fallida del pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra situación al respecto? ¿En qué estamos fallando? En otras palabras, si es que estamos fallando, a lo mejor dices, yo no. ¿Estamos honrando o atendiendo la vocación particular a la que nos ha llamado el Señor? ¿Alguien quiere bueno, podemos meditarla, reflexionarla, y si alguien quiere comentar algo al respecto, de manera general, lo puede responder. Así es, y eso nos lleva enlazado a al último punto,
donde nos dice que Jesús es la vid, ¿no? Y permanecer en Él es lo que nos hará cumplir ese llamado y esa vocación. Y Jesús actualiza el canto poema isaiánico, sí, ¿verdad? En sí mismo, o sea, de Isaías. Él es la vid y nosotros sus discípulos, sus frutos. Él espera fruto de nosotros también. Aquí la referencia es Juan 15, del 5 al 8. Y la pregunta del millón de esta noche es, ¿estamos dando fruto para Dios, para Él? No tenemos que responder, pero si alguien quisiera responder algo al respecto de este enunciado, pues puede comentar.